Sí, muere Franco estando yo allí en la clandestinidad en Madrid y es cuando ya decido volver, ya al año 76, y es cuando, buscando una fórmula para vivir, pues me encontré con que se estaba fraguando el proyecto de Egin. Y entonces fue Josu Barandica, que estaba metido a nivel de Vizcaya. O sea, Egin, el núcleo fundacional inicial estuvo en Guipúzcoa. Y luego de Guipúzcoa se fue extendiendo a los demás herrialdes. Entonces aquí en Vizcaya, uno de los primeros pues fue Josu Barandica. Y es el que me propuso pues empezar a preparar Egin en Vizcaya a base de buscar cuentapartícipes, es decir, primero buscar la financiación para el proyecto. Esto un año antes de que apareciera. Egin apareció el 29 de septiembre de 1977, pues un año antes empezamos a trabajar en la financiación y después de eso también trabajar en la forma de cómo llevar el periódico a nivel de corresponsalías por todos los pueblos y demás. Y puse como condición que si entraba al periódico, que lo fuera no para ningún tipo administrativo, una gestión administrativa, sino para trabajar como redactor de las luchas sociales y obreras de Euskadi. Y así fue que estuve de jefe de redacción de Economía, y que fue la primera vez. Hasta entonces la prensa era toda franquista y falangista, y 2 meses antes que nosotros salió de ella, que sabían que andábamos, y de ella consiguió salir 2 meses antes, pero bueno, el primer periódico que ofrecía una sección económica distinta pues éramos nosotros, porque tratábamos de poner a la economía, a las personas, a los grupos, a los sindicatos, es decir, que dábamos vida a aquella economía, ¿no? Abstracta, de grandes números y demás, y fuimos pioneros en la información sociolaboral.